definición y la vamos a repetir siempre que hablamos de escritura pública para que se nos vaya quedando. Es un documento público autorizado por notario que, mediante el cual una o más personas individuales o colectivas legalmente capaces establecen, modifican o extinguen derechos y obligaciones. Se clasifica en escrituras principales o matrices, reguladas en el artículo 29 del Código de Notariado, escrituras secundarias, accesorias o complementarias, reguladas en el artículo 36 del Código de Notariado, y escrituras canceladas, reguladas en el artículo 37 del Código de Notariado. Y todo eso, recordamos que la estructura de las escrituras públicas, y básicamente la escritura en general de los instrumentos públicos, porque la escritura pública es el formato base de estructura de los instrumentos públicos, tiene una introducción, un cuerpo de desarrollo y una conclusión. La introducción tiene un apartado que es el encabezamiento, que para decirlo en términos simples lo vamos a definir como el momento en que el notario identifica o redacta los datos generales del instrumento. Son todos los datos generales de identificación del instrumento y quién lo autoriza. Datos generales incluyendo a quien lo autoriza. No quiere decir que van a poner todos sus datos generales ahí. En la segunda parte de la introducción encontramos la comparecencia, que ahí sí colocamos los datos generales de identificación. Las partes que comparecen a celebrar el contrato o la diligencia de la cual se va a dejar constancia en la escritura pública, así como aquellos auxiliares necesarios para poder llevar a cabo la diligencia. ¿Por qué menciono los auxiliares? Porque también ahí tendría que identificar si hay traductor jurado o intérprete, tendría que identificar si hay testigos de conocimiento o de abono para los casos en que una de las partes no puede identificarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso completamos, bueno, en esa parte de la comparecencia, además de los datos de identificación que vamos a colocar, también vamos a acreditar los datos con que los comparecientes demuestran o presentan acreditando su calidad. Es decir, vamos a identificar los documentos en que sustentan su calidad los comparecientes, ya sea que vayan a actuar en nombre o representación de otro, o que se requiera necesariamente de una calidad especial para poder comparecer. Es decir, que requieran presentar la naturaleza de su calidad. Y lo que vamos a hacer básicamente es tener a la vista los documentos e identificarlos brevemente en el instrumento. Después de eso vamos a indicar dentro de esa misma comparecencia que hemos visto los documentos y que habiéndolos tenido a la vista son suficientes de conformidad con la ley a nuestro juicio para el acto o contrato. A esto se le llama, vamos a calificar los instrumentos o los documentos que se nos ponen a la vista. Siempre dentro de la comparecencia vamos también a consultarle o a preguntarles abiertamente para que en forma expresa ellos lo digan a las partes si son o si están en el libre ejercicio de sus derechos civiles, de lo cual vamos a dejar constancia. La fórmula que normalmente utilizan los notarios es básicamente copiar casi lo que dice el código en respecto a que se deja constancia que los comparecientes nos aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, o que me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y finalmente, siempre de la comparecencia, dentro de la comparecencia, después de esto, vamos a indicar, tal y como lo establece el artículo 29, vamos a indicar cuál es el contrato o el acto del que van a dejar constancia a través de la escritura pública. En consecuencia, al terminar eso, vamos a indicar quienes comparecen con el objeto de que se celebre contrato de compraventa, contrato de mutuo, contrato de distribución, contrato de sociedad, etcétera, 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 etcétera. Esto va a depender de la naturaleza jurídica del vínculo del cual pretenden dejar constancia en la escritura. Y vamos a indicar brevemente, eso es algo que regularmente los notarios hacemos una fórmula que utilizamos, vamos a indicar de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Ya les había explicado yo la vez pasada que en la escritura son cláusulas y en el acta son puntos. En la escritura son cláusulas porque son acuerdos cerrados, son párrafos cerrados que contienen disposiciones que son conclusivas en sí mismas, mientras que
En el acta son puntos porque simplemente estamos haciendo una descripción de hechos, un informe circunstanciado de lo que estamos viendo. Básicamente esa es la principal razón. Entonces, son puntos que llevan un orden correlativo. Bueno, dicho eso, entonces ya empezamos a redactar nuestra escritura. Como les decía, esa parte donde redactamos la escritura la vamos a llamar cuerpo de desarrollo, y el artículo 29 exige que se redacte en forma clara y precisa. ¿Por qué? Porque aquí van a estar todos los elementos necesarios de fondo, aquí van a estar detallados los elementos de fondo que permiten la vinculación jurídica entre las partes. Todo lo anterior, todo alrededor que le estamos poniendo a la escritura, son como ladrillos, digamos. Ahorita lo que vamos a poner adentro es la familia que va a vivir en esa casa. Eso quiere decir el contrato, las condiciones de fondo, los elementos que le dan vida al negocio jurídico, de los cuales tenemos que hacer una redacción clara. Por ejemplo, si es un contrato de mutuo, tenemos que decir por qué las partes van a estar ahí, qué es lo que van a hacer, y para esto también llevamos un orden lógico, porque evidentemente vamos a decir qué quieren las partes y lo vamos a ir ligando o amarrando con el conocimiento que tenemos de derecho civil, derecho mercantil, derecho notarial, etcétera, para que quede en forma clara, precisa y conforme a la ley en estos apartados, en estas cláusulas. Pero como les decía, también va a tener un orden lógico. Vamos a iniciar, como siempre, por el inicio, como la lógica manda. Vamos a indicar las razones por las que están ahí, los antecedentes. Vamos a indicar en ese apartado de antecedentes, vamos a exponer las razones que los llevan a celebrar el contrato, los derechos que pretenden poner en juego mediante el contrato, básicamente la forma como ellos acreditan que pueden disponer de los elementos que van a disponer para realizar la vinculación, y cualquier otro dato accesorio que sea necesario para identificar esos derechos o alguno de los elementos sobre los que posteriormente van a convenir o acordar. Básicamente aquí sentamos las bases de la negociación. Es decir, vamos a decir, por ejemplo, si es una compra-venta, Juan es dueño de una casa y Pedro tiene $100,000. Juan quiere vender esa casa en $100,000, esa casa es de tal tamaño, está en tal lugar, y Juan se la quiere comprar pagándole con un cheque. Entonces vamos a acreditar básicamente cosas sencillas. En la primera vamos a acreditar, bueno, Juan tiene una casa y la quiere vender. ¿Dónde está? ¿Qué tamaño tiene? Etcétera, etcétera. Y después ya van a convenir ambas partes las condiciones en que van a realizar esa venta. Esa segunda parte es como un mini desarrollo dentro del desarrollo. En la primera sentamos las bases generales, o creamos, para que lo entendamos mejor, creamos el contexto que va a dar origen a los convenios que más adelante vamos a dejar plasmados en la cláusula. Entonces, la siguiente parte que va a tener es una parte donde vamos a referir precisamente los convenios a los que van a llegar. Es decir, la primera parte establecimos que hay una casa que se quiere vender, antecedentes o parte expositiva. La segunda parte, que son los convenios, la parte dispositiva, vamos a indicar: Juan se la quiere vender a Pedro por el precio de 100,000 quetzales y las siguientes condiciones. Ahí establecemos las condiciones en que se va a llevar a cabo la vinculación. Ponemos precio, condiciones de saneamiento, es decir, hacemos constar que una de las partes, o sea, que no hay vicios ocultos, hacemos constar quién se va a hacer responsable en caso de que haya vicios ocultos, dependiendo del contrato podemos señalar algún tipo de cláusula que asegure nuestra propiedad, todas las condiciones del contrato, porque acuérdense, no solo son compraventas, aquí se incluye cualquier tipo de contratación civil que requiera una forma solemne, es decir, que requiera ser establecida en escritura pública, ya sea por disposición de la ley o porque así lo quieren las partes. Puede ser un contrato, puede ser un contrato de trabajo, incluso si una parte quiere que un contrato de trabajo se celebre en una escritura pública para que el notario tenga bajo su resguardo, eso podría hacerlo. Puede ser un contrato de arrendamiento que sea por más de un año o por menos, porque también es decisión de la parte si quiere hacerlo así. Va a gastar más, pero si es su deseo por la cantidad que implica, también la ley se lo puede exigir, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas condiciones que van a depender del contrato en particular, las vamos a colocar en esa parte dispositiva. ¿Y por qué las vamos a poner ahí? Porque en esa parte dispositiva es donde básicamente, como su nombre lo indica, las partes disponen, es decir, sientan los fundamentos del acuerdo. Es decir, es el convenio en sí, es la carnita del contrato. Y una vez hecho eso,
vamos a tener una parte final que es de aceptación. Es decir, ya que las partes acordaron todas las condiciones, tanto del contrato como de los elementos de garantía de ese contrato, vamos a tener una parte de aceptación, una parte final. En esta parte, básicamente, en forma expresa, para que tenga validez el negocio, los comparecientes van a aceptar las condiciones pactadas en la parte dispositiva. Cuando ustedes ya lo ven en la práctica, se dan cuenta que es muy sencillo, porque básicamente indicamos que las partes aceptan en forma expresa todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. O Juan acepta la venta que por este acto se le hace. Depende cómo quieran hacerlo. Si quieren lo hacen en una sola cláusula, si quieren lo pueden hacer en dos. La cosa es que tiene que constar expresamente la aceptación de las partes de los convenios a los que llegaron o en los que lograron acuerdo en la parte dispositiva. Entonces tenemos que el cuerpo de desarrollo va a tener tres partes. Una parte de antecedentes o expositiva, una parte dispositiva y una parte de aceptación. Y vamos a ver cómo sería una redacción o un modelo de redacción de estas circunstancias. Y quedaría más o menos lo que hemos visto. Algunos lo habrán visto en su momento y poco a poco van a ir viendo cada vez más esto y lo van a entender. Este es el cuerpo de una escritura pública, un modelo de escritura pública para que ustedes lo tengan más claro. Y colocamos, primera, manifiesta la vendedora. ¿Se acuerda que ya los identificamos en la comparecencia? No colocamos el nombre. Bueno, si queremos lo colocamos, pero ya para no ser repetitivos y hacerlo corto, ya podemos colocar solo la vendedora, que es propietaria de la finca inscrita. Nos está dando el antecedente porque ella está ahí. Es propietaria de la finca inscrita al Registro General de la Propiedad de la Zona Central, porque ese es el nombre del registro de la propiedad. Tenemos dos registros. El Registro General de la Propiedad de la Zona Central y el segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango. El nombre correcto del primero es este, Registro General de la Propiedad de la Zona Central, es el que está en la zona 1, y el nombre correcto del segundo es así como se los dije, Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango. Y está inscrita en ese registro al número de finca, digamos 100, folio 100 del libro 25 de Guatemala. La que consiste en un bien inmueble ubicado en, colocamos los datos generales del inmueble, porque como es un apartado de antecedentes, identificamos la naturaleza del derecho que se pretende hacer valer y todas las condiciones de identificación de ese derecho. En este caso es derecho sobre un inmueble, entonces identificamos dónde está ubicado, dónde está inscrito. Y que la persona que aduce tener la titularidad la tiene. ¿Por qué lo colocamos aquí así? Ya no colocamos un montón de datos sobre la escritura. Primero, por gusto del notario, porque si ustedes quieren colocar los datos del testimonio, casi que transcribir el testimonio que les está presentando la parte, pues, si quieren háganlo. Es muy poco técnico y muy poco práctico, pero mientras cubran la ley y no dejen ininteligible la escritura, pueden hacerlo. Pero en términos generales, ustedes como notarios ya tuvieron a la vista estos documentos que acreditan eso, por eso lo colocan así. Ustedes ya leyeron el testimonio, ya tuvieron a la vista el testimonio especial donde la vendedora acredita la propiedad del inmueble, ya hicieron su trabajo y acudieron o por vía electrónica descargaron del Registro General de la Propiedad el historial completo de la finca para revisar todas las inscripciones y garantizar que efectivamente la persona que se está presentando con ustedes aparezca como dueño en el Registro General de la Propiedad, es decir, que sea el titular legítimo del inmueble frente a terceros. Y además, le pidieron los datos de identificación del inmueble para poderlo ubicar. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha dado que, si bien es cierto, las personas tienen todos los datos de identificación, falsean la información de ubicación del inmueble y les presentan una gran casa hermosa y resulta que no es exactamente esa casa, sino el baldío de atrás. Entonces, ustedes notarios diligentes saben que para evitar todo eso, porque parte de su trabajo es garantizar que eso no ocurra en una diligencia que ustedes van a autorizar, también verificaron la ubicación del inmueble y que efectivamente las partes están conscientes de qué es lo que están comprando. Y por eso es que ustedes lo colocan así. Todo eso que les estoy diciendo lo realizan al momento de hacer la calificación jurídica notarial de la documentación que se les presenta, lo que hablamos hace rato al principio. Entonces lo hacen ahí. Señalan las medidas y colindancias de la dirección, medidas y colindancias, indican datos generales, solo generales, como les digo, si quieren colocan todo, pero solo generales, del testimonio que se les puso a la vista,
¿Eso qué quiere decir? Los datos de identificación de la escritura y del notario que la autoriza. Básicamente lo pueden encontrar en el encabezamiento de cualquier escritura. Escritura pública y quién la autorizó, en qué fecha. Y señalan que lo tienen a la vista. Esta primera cláusula es una cláusula de exposición, es una cláusula expositiva. Si se dan cuenta, ahí no están llegando a ningún acuerdo las partes. Ahí es por eso les decía, es un párrafo cerrado o autoconclusivo que permite establecer elementos de contexto para los acuerdos que posteriormente se van a realizar, porque no tendría lógica que llegaran, acuerdan la compraventa de un inmueble sin saber qué inmueble, de quién es, dónde está ubicado, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos primeros elementos de la parte expositiva son elementos de contexto. ¿Qué tantos elementos de contexto va a tener el cuerpo de desarrollo de esa escritura pública? Eso va a depender del tipo de contrato que se esté realizando. Por ejemplo, yo he tenido a la vista contratos que realizan empresas con distribuidores y en ese contrato básicamente ponen 1000 cosas, son como 5 contratos en una sola escritura, porque esa es otra cosa. Las escrituras públicas no es obligatorio que tengan un solo contrato. Ahora, por técnica, yo les recomiendo que cuando vayan a hacer escrituras públicas tengan un solo contrato, y si tienen más de un solo contrato, tengan una vinculación directa, porque los vicios de uno podrían afectar el contenido completo de la escritura y traerse todo lo demás abajo. Entonces es muy importante que podamos entender eso y que por técnica, por criterio del notario, distinga cuándo vale la pena hacer o elaborar un instrumento público con 3 o 4 contratos en el mismo, y cuándo vale la pena mejor dejarlo limpio, solo un instrumento público. Pero como les digo, dependiendo de si es uno, son varios, el tipo de negociación, el tipo de contrato o de vínculo que pretenden hacer, que puede ser notarial, administrativo, judicial, etcétera, etcétera, eso va a depender la extensión de los antecedentes o parte expositiva que tenga su escritura. ¿Y por qué se los digo así? Porque muchas veces nosotros nos centramos, y como el ejemplo fácil que todos los notarios que damos este curso, bueno, no todos los notarios, porque hay quienes se extienden bastante más y me respeto por eso, pero a veces no da tiempo. Entonces, para que ustedes comprendan con facilidad que no solo es identificar esto, sino que va a depender del vínculo jurídico que se está celebrando, entonces se usa el ejemplo de la compraventa de bien inmueble, que es el más sencillo. Pero, por ejemplo, puede ser un contrato con condiciones muy específicas derivadas incluso de acuerdos celebrados entre las partes previamente y que tienen que servir como antecedente para poder definir las siguientes cláusulas. Todo eso va a ser en la parte expositiva, y por eso les digo, no se centren en que la parte expositiva solo es una cláusula. No, así se enseña, por razones académicas, de tiempo y de complejidad. Pero la parte expositiva va a contener el contexto general que va a servir de base para los acuerdos que se van a elaborar en la parte dispositiva del cuerpo de la escritura. No sé si me están comprendiendo, ¿está claro? Estoy hablando, no sé si me están escuchando, ¿sí se oye? Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, licenciado. No tengan pena, es sencillo, van a ver poco a poco, lo van a ir asimilando, porque esto es de estar haciendo y estar haciendo. Vamos a ver. Por ejemplo, Denis Joel Gómez me pregunta, bueno, Evelyn me decía que unos compañeros querían ingresar, pero están abiertos los dos salones, que ingresen en la otra. Ahora sí son dos sesiones distintas, ahora sí los puse como era. Avísenles, porfa. Denis Joel me decía, licenciado, buenas noches, ¿usted nos podría ilustrar con un instrumento público con varios contratos? Un ejemplo sencillo, un contrato de distribución que al mismo tiempo tenga una garantía hipotecaria y al mismo tiempo sea una opción de compra. O sea, son 3 contratos. Desde el punto de vista civil, son 3 vínculos jurídicos que se pueden elaborar en una sola escritura. Y eso es de la vida real, porque de hecho yo vi bastantes de esos, y aparte me tocó a litigar, atacar un contrato de esos precisamente. Resulta que en la parte de distribución señalan que los contratantes, uno el que tiene los bienes, le va a entregar a otro, para ponerlo así sencillo,
1000 botellas de determinado líquido bebible. El otro, o más bien le va a entregar hasta 1000 botellas de líquido bebible, y el otro le va a ir pagando por cada botella conforme se vayan vendiendo, porque se las va a dar en consignación, la cantidad de 10 quetzales, y a él solo le van a dar hasta 1000 botellas. Entonces así lo tienen. Ahí termina, digamos, en términos generales, esa vinculación, un contrato de distribución. Va a distribuir las botellas que se le dan a consignación. Como garantía de ese contrato, van a celebrar una hipoteca, porque resulta que él no tiene un bien, pero su familiar sí. Entonces celebran en ese mismo contrato una garantía hipotecaria por el monto, el equivalente al valor de 1000 botellas, en el que se da como garantía hipotecaria el inmueble tal y tal. Y aparte, dentro de la vinculación de la distribución, se estableció que en ese mismo contrato hay un arrendamiento de mobiliario que le van a dar, que son los bienes donde se van a colocar las bebidas en consignación, y ese mobiliario se lo van a dar en arrendamiento por un precio X, pero después de 10 años él puede decidir devolverlo o dar una cantidad y quedárselo, una opción de compra, o un leasing, digamos, en ese tiempo. Y toda esa contratación estaba en una sola escritura pública. Entonces, eran 3 vínculos jurídicos de naturaleza distinta, aunque mercantiles todos. Bueno, sí, mercantiles todos. Civil, el de la hipoteca, pues. Pero eran 3 vinculaciones jurídicas distintas que iban a estar consideradas en un mismo instrumento público. Se puede hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? Si por alguna razón cometemos un error de forma o de fondo que invalide alguno de esos 3 y por lo tanto traiga a consecuencia la no aplicación del instrumento público, porque ya no puede surtir sus plenos efectos, nos vamos a pasar llevando los otros 2. Por ejemplo, en ese caso que yo litigué, eso pasó. Encontré un error que tenía la escritura que iba en un solo documento, y con eso me pude traer los 3 documentos. No quiere decir que siempre va a pasar así. Si ustedes son diligentes, pueden hacerlo, pues, pero va a quedar a criterio de ustedes. Eso es a lo que voy. Pero sí se puede, Denis. No sé si con eso le respondo, no sé si le quedó claro. Cristian Danilo Villalta Esquivel señala, en conclusión, la parte expositiva dependerá del tipo de instrumento público a faccionar, ¿verdad? Exactamente. Básicamente, ustedes tengan en cuenta que lo que van a dar ahí es contexto, y por lo tanto ese contexto va a depender de 2 cosas, una objetiva y una subjetiva. La cuestión objetiva, que nos va a decir qué tanto contexto poner, va a ser de qué derechos se va a disponer en la parte dispositiva. Si es una compraventa, evidentemente vamos a tener que acreditar todos los elementos relacionados con la propiedad de lo que se quiere vender. Si es un mutuo, todos los elementos relacionados con lo que se pretende hacer. Si es una cuestión ordenada por un juez, pues evidentemente vamos a colocar, como señala el artículo 29, la transcripción de la orden judicial por la cual estamos celebrando el contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte subjetiva, nuevamente, el criterio del notario. ¿Qué tanto poner y qué tanto no poner? Lo básico, o más bien, lo que tiene que hacer el notario es colocar lo más básico, no extenderse demasiado para que no pierda claridad y precisión su escritura, pero va a quedar a su criterio, porque va a haber cosas que es importante mencionarlas para que se comprenda después el alcance de las disposiciones. De lo contrario, no se podría. Pero como dijo Cristian, va a depender del instrumento público, no del instrumento público a faccionar, sino del contrato que se va a contener en ese instrumento, porque acuérdense que el instrumento son las paredes. Estamos dando forma jurídica a una negociación de carácter civil, mercantil o laboral, administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues al darle forma a cualquiera de esas negociaciones, es decir, vamos a meter esa familia en esa casa. Entonces el contexto va a depender de qué familia sea. Entonces no va a depender del instrumento público, porque por lo general va a ser una escritura pública, sino que va a depender del contrato que se realice, que se vaya a celebrar. Exacto, Denis, así es. Bueno, seguimos. Dicho eso, entonces ya tenemos la parte expositiva. Y vamos a la segunda cláusula. Expresa la vendedora que por este acto vende a la compradora el inmueble identificado en la cláusula precedente por el precio de
1 millón de quetzales, el cual le fue cancelado mediante cheque de caja número 100 de fecha 5 de agosto de 2024 del Banco Industrial. Aquí incluso del Banco Industrial por 1 millón de quetzales, pagadero a Juan Pérez, y que incluso ahí podría haberse colocado de la cuenta tal, aquí le faltó, de la cuenta tal del Banco Industrial a nombre de Juan Pérez, el nombre de del comprador, pagadero por 1 millón de quetzales, pagadero a la vendedora, y que en la venta se incluye todo de cuanto de hecho y por derecho le corresponde al bien objeto del contrato. Esto puede variar, esta parte, esto miren, ustedes lo van a ver seguido, pero no lo agarremos como que es obligatorio que en todo contrato vaya. Por práctica y regularmente así es, los notarios le colocamos con todo lo cuanto de hecho y por derecho le corresponde al bien objeto del contrato, por si de casualidad algún derecho como el agua o algún derecho de llave que no sabíamos que existía, no se hizo mención acá, cerramos eso para que no se considere un vicio oculto que no le dijeron al cliente. Entonces, si los clientes consideran que se dijeron todo y ante nosotros dicen, no, eso es todo lo que tiene, colocamos esta frase como para cerrar y curarnos en salud. Porque entonces ahí sí ya nadie puede alegar. El vendedor no puede llegar después, es que yo dejé ahí una manguera que era del inmueble, que se lo pusimos al calentador de agua de la casa, que es de esas casas que tienen calentador central, pero esa manguera es bien cara y no es del inmueble, yo se la puse. No, cuando usted vendió y dio las llaves y entregó el local y ya se fue, usted dijo que todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde. Y esa manguera, de hecho, le pertenecía al inmueble porque ahí estaba. Entonces, con eso evitamos esos problemas. Y tal vez solo explicado así entendemos qué es lo que estamos tratando de evitar, porque regularmente lo copiamos como loritos, pero es por esa razón. Evitamos problemas futuros, salvamos, curamos en salud a vendedor y a comprador. Pero si se dan cuenta, en esta segunda, ya hay un acuerdo. Si se dan cuenta, esto es un convenio, es un acuerdo, es una disposición de las partes. La vendedora vende por 1 millón de quetzales, que el comprador le pagó en efectivo mediante cheque de caja. Y con eso le va a entregar todo cuanto derecho y por derecho le corresponde a la casa. Básicamente piénsenlo en esta forma. Se paró la vendedora y frente al vendedor y frente al comprador y le dijo, mire, yo le vendo la casa en 1 millón. El comprador le dijo, yo le pago ese 1 millón con este cheque. Y ya le dijo, bueno, la casa es suya con todo lo que tiene adentro. Eso es esta cláusula. Eso, si se dan cuenta, son acuerdos, son convenios. Y se dieron la mano. Bueno, no, mentira, ahí no se han dado la mano. Y entonces se dijeron eso. Y yo, notario, les pregunté, ¿están de acuerdo con eso? Sí, estamos de acuerdo. ¿No hay ningún asunto que quieran hacer ver ahí? No. Bueno, entonces ya yo lo plasmé en la cláusula segunda de mi escritura. Por eso es que son cláusulas, son convenios, son acuerdos cerrados. Las condiciones de la venta aquí están colocadas. Si hubiera sido una compraventa por abonos, esta cláusula se nos hubiera ido bien larga, porque hubiéramos tenido que indicar todas las condiciones de la compraventa, o incluso podríamos haber hecho otra cláusula donde hubiéramos señalado, aquí solo hubiéramos indicado que se hacía la venta, el precio general, y hubiéramos señalado otra cláusula indicando las condiciones, o por ejemplo, si hubiera sido un arrendamiento, en esta cláusula hubiéramos indicado que, bueno, el arrendante le da al arrendatario y con fundamento en las siguientes condiciones, y hubiéramos dicho el precio mensual, cuándo se paga, cómo se hace el requerimiento de pago, cuándo se puede dejar por incumplido el pago del inmueble, qué circunstancias dan derecho a las partes para dar por terminado el acuerdo, cuándo tiene que retirarse y cuánto tiempo tiene para retirarse del inmueble por su propio deseo el inquilino, cuánto tiempo, o sea, todas las condiciones del contrato. ¿Por qué? Porque sobre eso es que ellos acuerdan. Entonces, eso va ¿en dónde? En el cuerpo de desarrollo del instrumento público. ¿En qué parte? En la parte dispositiva del cuerpo de desarrollo, que va inmediatamente después de la parte de antecedentes, de contexto. En la tercera cláusula, si se dan cuenta aquí, tercera, se señala por advertencia al infrascrito notario, la vendedora manifiesta en forma expresa que sobre el bien inmueble que hoy enajena no pesan. Y aquí la palabra se usa pesan, regularmente se ha usado por práctica, por costumbre, pero ni que las estuviera cargando. No existen gravámenes, hipotecas
o limitaciones que puedan afectar los derechos de la compradora y que esté enterada de los efectos legales de esta declaración. ¿Sigue siendo dentro de la parte dispositiva? Sí, porque están disponiendo la forma en que se va a sanear, la forma en que se va a resolver en caso de que traiga algún vicio oculto. Yo, por lo general, acostumbro dividirlo y ponerlo en una cláusula separada para que haya una cláusula específica de saneamiento. Esta cláusula es la cláusula de saneamiento. Primero, contiene la declaración de la parte indicando que no hay nada que afecte. Básicamente vas a ponerlo en términos coloquiales. Es la vendedora diciéndole al comprador o a la compradora, mire, el carrito, la casita, la cama, la tele que le estoy vendiendo está pura buena, no tiene nada malo. Pero es que mire ese carrito, no sé si era de Juan. No, ya está hecho el traspaso, pero mire es que la casa, yo me acordaba que aquí pasaba una calle. No, aquí no hay gravámenes de esos, no hay hipotecas, no hay nada. Eso es esa cláusula. Pero esa cláusula no se puede ir solo así. Esa cláusula contiene una garantía. Cuando hablamos de garantía, es la posibilidad de ser resarcido en caso no venga así de bueno, como dicen, lo que estoy comprando. Esa es la que les llamaba yo, la que les decía yo que se llama cláusula guarentigia o de garantía, que da derecho a la acción de saneamiento. ¿Y en qué consiste el saneamiento? Pues en responder por los daños y perjuicios ocasionados por los vicios ocultos que tenía un bien que yo enajené. Entonces, para solventar esa situación y que no sea el notario el responsable de no haber verificado eso, le exige que expresamente quien vende o quien tiene la responsabilidad de garantizar la entrega de un bien, porque no sea solo venta, efectivamente indique así, en forma expresa, que sobre el mismo no existe ningún vicio que pueda afectar los derechos de quien lo va a adquirir o lo va a recibir. Y que además se haga responsable en caso el vicio surgiera aún sin saberlo. Entonces, eso lo colocamos siempre en la parte dispositiva, porque es un acuerdo, básicamente es otro de los acuerdos. Ya no son las condiciones mínimas del contrato, sino son las garantías de ese contrato. Forma parte de los acuerdos a los que llegan los contratantes. Tercera. Perdónenme. Ay. Me atraviesan esta. Tercera. Es la cláusula guarantía. Permítanme. Que vamos a ver. No sé si alguien levantó la mano. Sí, Olga Yamilet Zoom, buenas noches, cuénteme. Incluso podría incurrir en responsabilidad del notario porque es parte de la diligencia que él tiene que hacer. De todas formas, como eso es un tema de fondo, la parte compradora puede hacerlo valer por la vía común, es decir, por la vía civil, porque la vía civil, aunque no esté expresamente establecido en un contrato, señala que todo vicio oculto debe ser saneado por el responsable. Entonces le queda todavía. No, puede incurrir en daños y perjuicios por no hacerlo constar, porque le va a costar un poco más acreditarlo a la parte que tenga que hacerlo valer. Pero de todas formas se lo va a exigir, o sea, los daños y perjuicios del notario por no hacerlo constar, pero de todas formas se lo puede exigir a la vendedora, de conformidad con el derecho civil. Pero por eso se coloca la garantía de una vez en las escrituras públicas, para garantizar, valga la redundancia, los derechos de ambas partes. ¿Sí? No. Solo que lo quieran ampliar si se dieron cuenta que no se había colocado. Lo que pasa es que, mire, si usted, por ejemplo, lo vamos a poner en estos términos, tal vez es más claro. Yo le voy a vender una casa a usted. Y viene nuestro notario Juan Pérez. Y vengo yo, me quedo calladito que la casa está en un área que van a declarar que es inhabitable porque tiene grietas que no se ven a simple vista, pero ya hicieron un estudio y me avisaron que tenemos un año para dejar el lugar. Y yo no lo dije, me lo callé. Y viene el notario, no lo puso en la cláusula y resulta que usted después de 20 días de estar viviendo en ese lugar, llegan y la quieren sacar del lugar
porque le dijeron, es que aquí ya habíamos avisado que estos inmuebles son inhabitables por Conred. Entonces viene usted y va a buscar su escritura y dice, ay, pero ¿y el saneamiento aquí? ¿No es responsabilidad del notario? No. Pero usted va a decir, pero me hizo incurrir en error el notario y era su responsabilidad avisarme estas cosas o decirme que esto se tenía que avisar. Entonces, usted va a iniciar su acción contra el responsable, es decir, contra quien le vendió, por la vía civil, va a tener que acreditarlo de otra forma porque en la escritura no dice nada. Pero, de todas formas, esos gastos extras usted se los va a querer cobrar al notario por su falta de responsabilidad al no tomar nota de esos datos y no pedirle expresamente a la parte que se hiciera responsable. No sé si con eso le dejo un poco más claro. Ah, ok. Denis, Joel, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Licenciado, yo le había anotado ahí un caso, pero ahorita que recuerdo, resulta de que hay un bien donde una persona se lo donó a otra, ¿verdad? Pero antes, esta misma persona tenía su escritura matriz, donde ella desmembró una parte, pero le vendió prácticamente a una persona donde existía un camino o una servidumbre de paso, pero al final de donar dejó enclavado al otro predio, o sea, el resto de la finca. Es muy común, ajá. Licenciado, entonces, y muchas veces entonces se consigna de que el bien le corresponde al bien todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde. Ahora, ¿qué pasa, licenciado? ¿O ya se tiene que utilizar ahora la figura del previo dominante y previo sirviente, en virtud que la persona que donó falleció ya hace años? Cuando eso ocurre, vamos al derecho civil, derecho común. El derecho civil establece para las servidumbres, bueno, las servidumbres son derechos de propiedad en el que un predio sirve a otro predio, ya sea permitiendo el paso por vía aérea, vía marítima. Por eso uno es predio dominante y otro predio sirviente. El predio sirviente es donde se crea la servidumbre. Hay varios tipos de servidumbres. Están servidumbres voluntarias, donde la gente dice, bueno, yo voy a ceder esta parte para que pase energía eléctrica, abrevaderos, etcétera, etcétera, paso de una vía, etcétera. Y hay obligatorias. Dentro de las obligatorias hay unas que son públicas, como las de energía eléctrica, y otras que son privadas. La ley señala que ningún predio puede quedarse enclavado. Eso establece el derecho civil guatemalteco. Cuando lean servidumbres, ahí se van a dar cuenta. Ningún predio puede quedarse enclavado. Eso quiere decir que si voluntariamente no le han cedido una forma de acceder a la vía principal, lo puede exigir por vía judicial y en ese caso se va a establecer una servidumbre obligatoria de paso dictada por un órgano jurisdiccional. No sé si con eso le contesto. Sí, licenciado, muchas gracias. Y ahorita yo estaba viendo el fundamento en el artículo 786 del Código Civil. Ahí está. Y sí, ahí encontré también la respuesta, Lick. Muchas gracias. Excelente, qué bueno. Ahí estamos. Entonces eso es lo que pasa. Pero ese tipo de cosas se las tiene que hacer saber, porque, por ejemplo, si no le dijeron que estaba enclavado su inmueble, porque hay gente, por ejemplo, que va a comprar un inmueble y pensó que había salida, y cuando ve ya en escritura, en plano, no hay salida, el notario tiene la obligación de hacer ver estas cosas. Porque aunque la ley no se lo exigiera, porque estas son cosas que pueden generar que alguien quiera cobrarle daños y perjuicios por no haberlo orientado como corresponde. Pero aunque la ley no le exigiera eso al notario, el notario como profesional, parte de su actividad es cubrir estos detalles. Un notario que no cubre estos detalles no está haciendo bien su trabajo. Y entonces, tal vez por la vía civil o legal directamente no se le pueda acusar de nada, pero desde el punto de vista gremial, bien podría alguien acudir al Tribunal de Honor indicando que el notario no está realizando el trabajo o su actividad conforme las disposiciones mínimas que se exigen de dedicación y aplicar el código de ética. Entonces, por eso es que es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Y por qué? Y básicamente el objetivo mío al explicárselos así es para que sepan por qué se está haciendo cada cláusula. No solo que sepan qué partes lleva la escritura, sino que sepan qué se coloca, por qué se coloca y qué efectos puede tener si no se coloca y cuáles son los efectos positivos si se coloca.
Entonces, ahorita estamos viendo el apartado en un modelo simple, de escritura simple, el apartado dispositivo, donde se colocan los acuerdos. Aquí se colocan todas esas condiciones. Incluso en el apartado dispositivo se puede colocar si tiene algún beneficio o derecho extra. Se puede colocar el tema de la paja de agua en algunos inmuebles que tienen sus propios títulos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se hace entrega de todo. Una vez que terminamos la parte dispositiva, vamos a colocar vamos a la siguiente parte. Aquí podríamos ir, en el ejemplo que les estoy dando, vamos a la cuarta cláusula, pero, por ejemplo, podríamos ir en 3 nada más, o en 2, si somos así de poner todo en una sola cláusula. Media vez, respetemos ese orden lógico, lo vamos con claridad y precisión, y respetemos las cuestiones formales del instrumento, es decir, los requisitos del 29, pero también los requisitos de forma del contrato en particular que estemos celebrando, estamos bien. Acuérdense, tiene que ser claro y preciso, por eso regularmente es más aconsejable hacer párrafos cortos de menos de 13 líneas para que sean comprensibles y fáciles de leer. Bueno, pero hecho eso, ya pasamos a la parte dispositiva. ¿Qué nos falta? ¿Se acuerdan que les dije que no se habían dado la mano? Pues ahorita se tienen que dar la mano, porque uno notario les va a preguntar, bueno, ya apunté todo lo que me dijeron que querían en ese subcontrato y lo acomodé a como establece la ley. Ahora, ¿están de acuerdo con estas condiciones contractuales o no? Si las partes les dicen no, va a ser una escritura cancelada, porque ustedes ya lo pasaron al protocolo, se adelantaron. Si las partes les dicen que sí, entonces ustedes van a generar una escritura más, una cláusula más. Es la cláusula de la aceptación. Entonces van a entrar a la parte de la aceptación del contrato. En esta parte, los otorgantes aceptan las condiciones y los elementos y los acuerdos, convenios a los que llegaron en la contratación. ¿Pero por qué lo hacen así? Porque tiene que ser expreso, tiene que quedar en forma clara dentro del cuerpo del instrumento. En este caso quedó redactado de la siguiente forma: los otorgantes, en la calidad con que actúan, declaran bajo juramento que el valor antes indicado es el precio de la venta y que el mismo constituye la base imponible del impuesto por ser el valor más alto. Perdón. Este es un ejemplo que trae esta. Esta cláusula es una cláusula donde ustedes, ¿se recuerdan cuando les dije que en el caso de las compraventas, la Superintendencia de Administración Tributaria, para efectos de evitar la evasión fiscal, exige que el valor que se le dé al inmueble sea el mismo o más bien sea el valor más alto de 3 valores distintos? El valor que se encuentra en la matrícula fiscal, el valor con el que fue inscrito en el Registro General de la Propiedad, o el valor de mercado, que por lo general va a ser más alto. El más alto de los 3, ese es el que espera la Superintendencia de Administración Tributaria que sea el que se tribute, porque de lo contrario de colocarle un valor menor, se paga menos IVA, es decir, se pagan menos impuestos y en consecuencia se estaría evadiendo el fisco. Entonces, esta cláusula es una costumbre mediante la cual indicamos que efectivamente el precio de la venta se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la ley. Esto es para curarnos en salud. ¿Dónde lo colocamos antes de la aceptación? Dentro de la parte dispositiva, para que quede claro que las partes están de acuerdo en ese precio por esas razones. Como les digo, la parte dispositiva, al igual que la parte expositiva, que la parte de antecedentes, va a variar su extensión dependiendo del contrato en particular que estemos haciendo y de las condiciones extras de redacción que nosotros podamos incluir, como por ejemplo una cláusula garantizándonos que indicamos por qué razón es ese precio y que ese es el que es mayor entre los 3 posibles. Después de eso, entonces, incluso en esta parte dispositiva podríamos agregar una cláusula de protocolación, como vamos a ver en clases más adelante, donde adjuntamos algún documento que sea indispensable, que forme parte del instrumento, pero que por su extensión no lo podemos transcribir. Entonces lo vamos a incorporar a nuestro protocolo, para que al momento de dar un testimonio de esa escritura se tenga que sacar copia también de esos documentos. Cuando veamos la protocolación van a ver de qué se trata, pero también se coloca dentro de la parte dispositiva. Ya que terminamos de colocar todos los detallitos que le vamos a colocar,
Entonces sí ya entramos a la parte de la aceptación, y aquí la dividí, esto es un gusto mío, porque no es obligatorio que así se haga. Básicamente lo que tenemos que hacer es garantizar o dejar plasmado que en forma expresa las partes aceptan las condiciones pactadas. En el caso mío, a mí me gusta dividirlo, y hago una cláusula cortita. La quinta, que en los términos relacionados, porque si se dan cuenta hemos estado hablando del vendedor, pero no hemos dicho nada del comprador. En este, el comprador acepta expresamente la venta que se le hace, y con eso, desde mi punto de vista y mi criterio, yo notario, cumplí con lo que exige el Código Civil respecto a la venta, la aceptación expresa del comprador. Pero agrego después una cláusula sexta, porque esta cláusula quinta para mí es la aceptación de la venta que se le está haciendo. En la primera cláusula dijimos que, o más bien en la segunda dijimos que el vendedor quiere vender un inmueble, valga la redundancia. En esta quinta dijimos que el comprador acepta la venta que se le hace en esas condiciones. Y en la sexta los junto a los dos, porque en la sexta me dicen que en la forma expuesta los otorgantes manifiestan que aceptan el contenido del presente contrato. Ahí podemos poner todas y cada una de las cláusulas que contiene el presente contrato, o el contenido de los derechos y obligaciones del presente contrato, así como todas sus cláusulas. La redacción ahí puede variar. Lo que sí es una aceptación expresa de cada uno de los elementos del contrato que nos deben hacer los comparecientes. Incluso podríamos evitarnos esta quinta, que como les digo es un gusto mío, y dejar solo la cláusula sexta y señalar que en forma expresa aceptan todas las condiciones del contrato, así como la compraventa que se hace. Ahorita en un momentito les dije como 5 formas de poder redactar esa última. ¿Qué es lo que tenemos que garantizar? Que quede claro que en forma expresa se acepta la venta y cada una de las condiciones establecidas en el cuerpo del instrumento. Y con eso tendríamos terminado el cuerpo o desarrollo del instrumento. Ahí tendríamos ya lo básico, lo fundamental, la carnita del instrumento. Ahí está la familia metida ya en esa casa que se llama escritura pública. Esa familia es el contrato de compraventa civil, es el contrato de mutuo civil, es el contrato de sociedad civil, es el contrato de sociedad mercantil, es el contrato de arrendamiento, es el contrato laboral, contrato de consultoría, etcétera, 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 contrato de prestación de servicios, contrato de leasing, etcétera. Eso es esto. Todos esos conocimientos civiles los agarramos y los traemos para darles esta forma. Y una vez terminado esto, vamos al cierre. Entonces, ya vimos la introducción que tiene encabezamiento y comparecencia, vimos el cuerpo de desarrollo que tiene antecedentes o parte expositiva, y dijimos que los antecedentes o parte expositiva es el contexto, son las circunstancias útiles que ayudan a la correcta interpretación de las declaraciones de voluntad que se manifiestan. Vimos que en el caso del ejemplo es la cláusula primera, hablamos de la estipulación o parte dispositiva, que es la declaración de voluntad de los otorgantes que da vida al acto o negocio jurídico que desean celebrar, reconocer, modificar o extinguir, redactada en cláusulas en las cuales también se consignan reservas y advertencias. Reservas como el caso del saneamiento, advertencia porque el notario advierte al vendedor que efectivamente en caso de vicios ocultos va a tenerse que hacer responsable. Entonces, eso que acabamos de ver en la parte dispositiva o la estipulación es precisamente el contrato como tal. Lo que pasa es que le dimos forma, por eso varía un poquito, pero si se dan cuenta, es en el Código Civil vemos que el contrato de compraventa, por el contrato de compraventa una persona se compromete a entregarle a otra a cambio de un precio, un bien mueble y se consuma con la simple tradición, digamos, así en términos sencillos. Eso que acabo de decir, trasladado a carnita, a algo técnico, práctico y que surte efectos, es la parte dispositiva del contrato. Que es una declaración de voluntad, acuerdos, convenios, pactos de las partes para celebrar el vínculo jurídico, para establecer esa vinculación. Como vimos, la cláusula segunda, tercera y cuarta era un ejemplo del formato de esa parte dispositiva o estipulación de las escrituras públicas. Y finalmente, vimos la aceptación, que es el consentimiento expreso de los otorgantes respecto al contenido y efectos del negocio jurídico que se está documentando.
¿Por qué lo colocamos? Por dos razones. Porque desde el punto de vista de forma y de fondo de los instrumentos públicos, para que tengan validez debe haber consentimiento de los comparecientes. En el caso de la escritura pública. Pero además, desde el punto de vista del derecho civil, para que un negocio jurídico sea válido, debe tener consentimiento que no adolezca de vicio. ¿Y cómo el notario acredita en un papel que hay consentimiento que no adolece de vicio? Pues redactando literalmente la indicación expresa de que las partes están de acuerdo en el pacto al que llegaron. Y eso es la parte de la aceptación, que como les dije, yo lo coloco en dos cláusulas, porque se me hace más bonito, se me hace más práctico, más lógico, pero se puede hacer en una sola cláusula. Lo que tenemos que garantizar es ese consentimiento. Bueno, una vez que ya pasamos de esto, vamos a cerrar, es decir, ya hicimos la introducción, el cuerpo, toca la conclusión. Es decir, vamos a hacer las observaciones de que ya no hay más, o sea, ya las partes ya terminaron de acordar, que como ya terminaron de acordar, nosotros solo les damos ciertas advertencias, les decimos qué tienen que hacer con el documento y finalmente les pedimos que ratifiquen. ¿Están de acuerdo con todo lo que se acaba de decir? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, ratificaron, aceptaron el documento. Por favor, firmen y luego firmo yo, notario. Ese es el cierre. En las escrituras públicas es un poco más cuadrado porque se tienen que hacer ciertas advertencias específicas. En las actas notariales es un poco más cómodo porque en las actas notariales por lo general el notario, como son del notario, entonces el notario hace las consideraciones de cierre, pero en ambos casos se refiere a que en el caso de las actas notariales ya no hay nada más que hacer constar porque el notario ya terminó de pasar su informe o de realizar la redacción de su informe detallado, y en la escritura pública básicamente lo que va a decir es que da fe que las partes ya no tienen nada más que decir. Permítame, vamos a ver, creo que alguien me habló por acá. Denis Gómez, cuénteme. Licenciado, regresando un poquito antes a una de las cláusulas donde el vendedor, en algunas escrituras he notado esto, de que se compromete a otorgar una escritura. Yo creo que es a veces por error no error, sino porque no se consignó algo más que debía ir en el contrato, que tendría que ser por el fondo, digamos, de la escritura. Hay una cláusula donde se estipula de que se compromete a otorgar una escritura posterior. Recuerdo, ¿verdad? No necesariamente, es que depende, mira. Si por ejemplo no se incluyó una cláusula en una escritura y nos damos cuenta antes de la firma, entonces evidentemente no vamos a necesitar poner una cláusula para que sea una escritura posterior, sino que simplemente o cancelo esa escritura y la vuelvo a redactar ya completa, o me di cuenta justo antes de imprimirla y bueno, agrego lo que faltaba y no hace necesario una escritura pública secundaria. Pero yo creo que lo que usted ha visto es un contrato de promesa de venta. Cuando uno promete en venta algo, se compromete a entregar ¿cómo se dice? A comparecer en una escritura pública de compraventa posteriormente. Entonces, en ese caso sí se coloca esa cláusula. Cuando operan las escrituras de ampliación, por lo general no tenemos una cláusula que diga, bueno, en caso de que falte algo, vamos a hacer otra escritura. Pero puede ser también, como les digo, no está escrito en piedra la redacción interna de las escrituras, que yo por práctica común mía y para garantizarme que no se vaya a echar para bolos o un rechazo del registro de la propiedad, tenga que hacer una escritura de ampliación y ya no quieran ellos ir, pues yo puedo agregar una cláusula donde se comprometen a que en caso de existir un error o de haber dificultades en la inscripción de los presentes derechos, nos comprometemos a elaborar la escritura de ampliación correspondiente. Se puede, no es obligatorio porque no forma parte de la estructura básica de los instrumentos públicos, sino que sería como un chispazo del notario de decir,
Yo conozco a estas personas y sé que si yo me equivoco o ellos se equivocaron en algún dato y en el registro no me lo topan, ya no se van a juntar a menos que yo los obligue. Pero ¿cómo los puedo obligar? Solo que digan la escritura, porque entonces ahí ya se comprometieron ellos a venir otra vez para hacer una escritura de ampliación si se da el caso, pero es una cosa del notario, no es obligatoria en la escritura para que tenga validez. No sé si con eso le contesto, Denis. Es correcto, licenciado. Gracias. Ok, excelente. Bueno, entonces terminamos el cuerpo del instrumento y vamos al cierre, en este caso, de la escritura pública, pero recuérdense, lo usamos en forma indistinta también para otros instrumentos públicos de carácter protocolar, como el caso de las actas de protocolación, que usamos el formato básico de las escrituras públicas, porque ese es el que se señala. Pero dicho eso, pasamos a la conclusión o cierre. Vamos a tener primero que esto es un apartado en el que el notario da fe de que lo escrito le fue expuesto y de su contenido. Ojo, el notario va a dar fe, y esto por favor pongan atención, el notario no va a dar fe de la veracidad de las declaraciones de las partes, porque el notario no es un genio ni un adivino, y el notario puede ser engañado, y si lo engañan y el notario dio fe de la verdad, incurrió en un error que le implica responsabilidad. El notario da fe de que lo que está escrito en el documento fue lo que le dijeron las partes, y que ese contenido él lo escribió. Por eso el notario da fe de lo expuesto y de su contenido, no así de la veracidad de los actos. De hecho, ni siquiera el registro de la propiedad da fe de la legalidad del contenido de las escrituras, sino simplemente opera las inscripciones que correspondan de conformidad con la ley. Y dense cuenta, cuando revisen, y ya lo vamos a ver cuando veamos la forma de reproducir los instrumentos públicos, van a ver que el registro de la propiedad en su razón coloca que no se hace responsable de alguna ilegalidad que esté detrás del instrumento público que están inscribiendo. Por ejemplo, al registro general de la propiedad se presenta una escritura de compraventa de una finca y resulta que el registro de propiedad la opera, y al registro de propiedad le dijeron, mire, esto lo autorizó el notario tal, todo está enorme, pero resulta que el notario y todos los vendedores fallecieron curiosamente en circunstancias bien raras, y después se descubre que no eran tan raras, porque cuando le tiran a uno se muere. Pero eso no lo sabía el registro de la propiedad. El registro de la propiedad le dijeron después que había un vicio del consentimiento. El registro de la propiedad va a tener que retrotraerse de esa inscripción, pero no va a incurrir en responsabilidad porque con su inscripción no convalidó la ilegalidad con la que se hizo la escritura. A eso se refiere también el notario. El notario no convalida la ilegalidad que no pudo suponer. Por ejemplo, nosotros no sabemos si con nosotros, y para darle fe de legalidad a un tema de una compraventa de un bien inmueble, resulta que alguien está amenazado, pero no nos dijo. O que deriva de negocios ilícitos que nosotros no conocemos. Entonces, por eso nosotros notarios no damos fe más que de lo que ellos nos dijeron y de lo que pudimos tener a la vista. Más allá de eso, no. Entonces, el cierre es básicamente esa parte donde damos fe y autenticamos. Como dice, como establece el Código de Notariado, no es obligatorio dar fe en cada una de las cláusulas. Con una sola vez que lo haga el notario al final del instrumento, es suficiente. Hay quienes por gusto y por su propia estética, digamos, dan fe un par de veces, o por el uso de la palabra lo usan más veces, pero con una vez que se haga al final es más que suficiente. ¿Cómo queda un cierre de una escritura pública como en el modelo que estamos viendo? Ya casi terminamos. Básicamente en el modelo colocamos yo el notario, doy fe. Ahí estamos, ya dimos fe. Que todo lo escrito me fue expuesto, como les decía, y de tener a la vista la documentación relacionada. Hay quienes hacen un breve resumen de los documentos que tuvieron a la vista. Se llevan un poco más de espacio, pero con el hecho de indicar que se tuvo a la vista toda la documentación que ya se identificó a lo largo del instrumento, es suficiente. B, que advierto a los otorgantes la obligación de pago de los impuestos que gravan el presente contrato, porque la obligación no es del notario. Acuérdense, aquí es un contrato entre partes que el notario da fe de los acuerdos, pero las partes tienen la obligación de
pagar los impuestos que correspondan, así como la obligación de presentar el testimonio de la presente escritura al registro respectivo. Nuevamente, la presentación de las escrituras no es obligación del notario, pero regularmente el notario lo realiza como parte de la misma contratación de sus servicios. Cuando lo hagan, tomen en consideración eso, porque eso implica que van a cobrar un honorario o van a tener que tener en cuenta esos costos. Y que si en dado caso el cliente no quiere, tampoco es obligación del cliente que ustedes le hagan ese trámite. Entonces, si el cliente quiere hacerlo él, ustedes cumplen con simplemente darle su testimonio. C. Que leo lo escrito a los otorgantes. Ojo, se lee nuevamente. La diligencia supondría que al terminar yo vuelvo a leer todo lo escrito, vuelvo a leer mi escritura mientras están presentes las partes por el principio de unidad de acto. Quienes bien enterados, aunque esto ya es un tema de redacción, que yo ya cambié mucho esa redacción, no me gusta porque ni modo que estén mal enterados, decía Alvarado Sandoval. Si están enterados, si no, no están enterados. Es como cuando dice bien inscrito, bien, o sea, o lo escribieron o no lo escribieron, ni modo que lo escribieron mal a propósito. No. Quienes están enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman. Y miren acá, no se hagan bolas. Yo he visto que se ha hecho bolas un montón de tiempo los abogados diciendo que es primero, si primero ratificar, luego aceptar y posteriormente firmar, o si primero se acepta, después se ratifica y después se firma, que el código dice una cosa, pero que la lógica dice otra. Miren, no pasa nada. Solo hagan constar que lo aceptaron y lo ratificaron, o que lo ratificaron y lo aceptaron y que firmaron, porque si no firman, entonces si no surge a la vida jurídica. Sean prácticos. Junto con el notario que autoriza. Tampoco es una redacción tan apreciable, pero quería que la vieran para poderles decir. Ni modo que lo firmen al mismo tiempo, agarren sus marcas listos fuera y todos firmamos. No, firman y así mismo lo hace el notario que autoriza y posteriormente lo hace el notario autorizante y posteriormente lo hace el notario o después lo realiza el notario, después el notario coloca su firma. Cualquiera de esas fórmulas es buena. Lo que tienen que hacer notar es que el notario también firmó. Las firmas de vendedor y comprador, indispensables porque si no firman hay que cancelar la escritura. Seguido de las palabras ante mí y la firma del notario. ¿Por qué ante mí? Porque en esta escritura firman las partes. Recuerden que el ejemplo que estamos viendo es una escritura de compra-venta. Pero, por ejemplo, en un instrumento público, como un acta de protocolación que sea ordenada por la ley, no va a haber un vendedor y un comprador, no van a haber partes, solo va a ser el notario. Entonces, en esos casos, el notario no va a colocar ante mí, sino que va a colocar por mí y ante mí, que es el equivalente a decir, lo hice yo solito. Y ahí va a terminar su escritura pública. Ahora, este cierre se divide en las siguientes partes. El cierre formalmente dicho, que es básicamente la frase donde hago constar que ya ahí terminó, que doy fe de que eso pasó. Yo, notario, doy fe a que todo lo escrito me fue expuesto y de tener a la vista la documentación relacionada. Ese es el cierre en sentido estricto. La parte de advertencia, que es una mención que el notario hace de los efectos legales del acto o contrato y la obligación que tienen de presentar el testimonio al registro respectivo y que queda redactado en la literal B, que advierto a los otorgantes la obligación de pago de los impuestos que gravan el presente contrato, así como la obligación de presentar el testimonio de la presente escritura al registro respectivo. Luego, el otorgamiento como tal. ¿Cuál es el otorgamiento como tal? Donde aceptan, ratifican y firman, o donde ratifican, aceptan y firman. Comprende la lectura del instrumento, la cual obligadamente debe hacer el notario, salvo los casos de testamentos en que el testador tiene derecho de designar a la persona que debe leer el testamento de no hacerlo él mismo, y que comprende la literal C, que señala que leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, entran a la parte de ratificación y aceptación que les decía, que es la manifestación expresa de que los otorgantes consienten el contenido y efectos del instrumento público elaborado, lo cual confirman al firmar el mismo, y que queda redactado como lo aceptan, ratifican y firman, y que les digo, no se hagan bolas, si lo ponen de una u otra forma es igual de válido. Y finalmente la autorización, que consiste en la firma del notario precedida de las palabras ante mí.
junto con el notario que autoriza, firma vendedora, firma compradora, y ante mí, y la firma del notario. En el protocolo no es obligatorio que el notario selle porque las hojas están registradas a su nombre. Su obligación de sellar se da en los instrumentos públicos extraprotocolares, es decir, aquellos que van en hojas de papel bond, porque esos no entrega el original. En eso su obligación es sellar. En estos casos, en los instrumentos públicos protocolares no es obligatorio el sello del notario. Sin embargo, si lo colocan, tampoco está prohibido. Es decisión del notario. Solo quiero que lo sepan. Bueno. Y ahí tienen su escritura pública. Ahorita sí, ya la vimos. Había Denis, era una promesa de compraventa. Ahorita sí, ya lo vimos. Entonces, ya tenemos el modelo y el formato de nuestro primer instrumento público, que son las escrituras públicas. Cristian Danilo Villalta Cabal me había preguntado, no había visto su pregunta. Cristian exactamente había preguntado, ¿el uso del sello del notario al momento de cerrar un instrumento público es necesario o obligatorio o no? Ya que el código no lo indica. En el caso de los instrumentos públicos protocolares, no, porque el documento, el papel en el que se están realizando es papel sellado especial para protocolo que el notario compró con su clave de notario. Que hay un registro y que en el testimonio, o más bien, que en los atestados de su protocolo a final de año lo va a incorporar esas compras, esos comprobantes de la SAT de compra de papel sellado especial para protocolo. Entonces ahí no es obligatorio porque la ley no lo exige. En el caso de los instrumentos que son extraprotocolares, sí requieren que vaya la firma y el sello del notario. Y en el caso de los testimonios, es decir, las reproducciones del instrumento, los registros les van a exigir que lleven el sello y la firma del notario en original. Entonces, en esos casos sí, pero en el caso del protocolo, exactamente, el código no lo indica, Cristian, pero no es obligatorio. Si quieren, lo hacen. Bueno, dicho eso, no sé si tienen duda respecto a lo que acabamos de ver. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Luis. Cuéntame. ¿De qué va a depender las cláusulas que va a llevar el instrumento? O la escritura pública en este caso. ¿Cuántas cláusulas? Va a depender, igual como les expliqué en la parte de antecedentes, va a depender de un criterio objetivo y de un criterio subjetivo. El criterio objetivo va a hacer lo que exige la ley, estos elementos que acabamos de ver. Que tiene que haber una exposición para dar contexto, que tiene que haber un desarrollo y que tiene que haber una aceptación. Eso le va a dar un límite entre 1 y 6 cláusulas. El otro criterio también objetivo va a ser el tipo de contrato al que le esté dando forma. Porque si, por ejemplo, es una sociedad, sabe que incluso los requisitos especiales que establece el Código Mercantil para las escrituras de sociedad, en el caso de sociedades mercantiles, requieren transcripciones completas de párrafos del código. En esos casos va a tener muchas, pero muchas más cláusulas. Por ejemplo, en el caso de la autorización de una sociedad civil en escritura pública, o una asociación en escritura pública, una ONG en escritura pública, va a requerir que coloque el reglamento de funcionamiento y las condiciones básicas de administración de la sociedad y de la asociación, las condiciones de nombramiento de sus autoridades, y eso le va a ir generando aumentar la cantidad de cláusulas que va a realizar y el número de hojas de protocolo que le va a llevar. Esos son los criterios objetivos, los requisitos mínimos que exige la ley para los instrumentos públicos y los requisitos que se exigen para cada contrato en particular. Y el criterio subjetivo, es decir, su criterio como notario y su capacidad de resumen. Porque si usted es muy bueno para resumir, probablemente lo que alguien va a decir en 5 cláusulas, usted lo va a decir en 12 en forma muy clara y precisa. Y también el criterio personal, dentro de ese criterio subjetivo entra su criterio personal, porque puede saber que resume muy bien, pero para usted es importante que lleve una cláusula más y que se separe cierto tema para que se entienda mejor. Como por ejemplo hago yo con el tema de la cláusula 5ª y 6ª que vimos ahorita de ejemplo en las compraventas. Que a mí me gusta separar la aceptación
y dividirlo en dos, porque en mi mente divido la aceptación civil y la aceptación notarial, pero es una cosa mía, no es que así lo diga la doctrina, es mi gusto y mi criterio para que sea más claro. Entonces, de eso va a depender. Son, desde el punto de vista objetivo, nuevamente le repito, requisitos civiles y requisitos notariales, y desde el punto de vista subjetivo, la capacidad de resumen del notario y las necesidades específicas que considere, según su criterio, en determinado instrumento público. No sé si con eso le dejo más claro. Sí, muchas gracias, Lee. Como había mencionado, que podía ir en una cláusula y que a su gusto lo hacía en dos. Sí, es por eso, porque depende de esos dos, tanto los temas puramente objetivos de requisitos como también su gusto de redacción. Lo que tiene que garantizar es que no se haga bola la gente que lo va a leer, para decirlo en términos bien sencillos. Eso significa claridad y precisión. Si quieren ponerle 100 cláusulas, pues pueden ponerlo siempre que sea claro. Bueno, ¿alguien más, compañeros? ¿Tienen dudas o estamos claros con esto? Bueno, habiendo terminado este tema, en esta semana calculo que les subo el folleto y la presentación a la plataforma. También les voy a pedir, por favor, que vean en la plataforma un audio que yo tengo específico, que es una explicación extra con un modelo de escritura pública y que me gustaría que lo vieran para que refuercen nuevamente la forma de redacción de las escrituras públicas. Y bueno, con eso estamos. Yo los veré el martes. Recuérdense, el martes tienen que llevar su documento. Ahorita ya saben hacer instrumentos públicos. Por lo menos un instrumento público ya saben hacer. Requisitos que debe llevar, ya más o menos los tienen. Entonces, se recuerdan que el martes hay que llevar el documento donde acreditamos cómo elegimos a nuestro representante de cada grupo. Y yo espero que tengan un bendecido fin de semana. Mañana no los miro, pero de una vez que tengan un bendecido fin de semana, una muy buena noche. Les agradezco su atención y nos platicamos el martes en vivo y a todo color. Feliz noche. Gracias, Lick. Gracias. Cindy Gracias, Santiago, licenciado. dígame. Buenas noches. Cindy Santiago, buenas noches. No tenga pena.